Listo, continuamos con el tema para el día de hoy, se llama agentes de cambio. Usted y yo debemos ser agentes de cambio. Mire que hay personas que influencian a otros en agentes de cambio, pero para mal. ¿Cómo los influencian en la droga, en el alcoholismo, en la morbosidad, en la mentira, en la manipulación? Pero cuando el Señor nos habla a usted y a mí, ser agentes de cambio es poder seguir el ejemplo de Jesús. Encontramos a los apóstoles que fue los agentes de cambio que el Señor dejó. Cómo los formó, los direccionó, y después que vino el Espíritu Santo, los impulsó a hacer la obra del Señor y a ser agentes de cambio, llevar cambio a muchos pueblos y naciones, como el Señor los usó de una manera sobrenatural. El Señor quiere que usted y yo seamos esos agentes de cambio en este tiempo, en un tiempo en el cual vivimos saturados de las redes sociales, de los medios de comunicación, pero no para bien, ya que encontramos a muchos jóvenes metidos en las redes sociales y vemos que actúan igual que esos personajes que ellos ven en las redes sociales, pero no para bien. Y usted y yo debemos ser esos influenciadores, esos agentes de cambio para llevar a otras personas a cambio, pero en Cristo Jesús. En cambio, en los pensamientos, en las normas, en el carácter, en las palabras, las decisiones. Porque por eso encontramos hoy en día muchos jóvenes desviados en otras cosas que no edifican y no construyen. Y es precisamente porque se dedican mucho tiempo a estar metidos en las redes sociales y los vemos que actúan igual a lo que ellos ven en las redes sociales. Y los vemos en sus modismos, en su manera de hablar, su manera de actuar, aún en sus peinados, en sus colores de cabello. Y precisamente por esos influencers que logran hacerlos un cambio en ellos, en sus pensamientos, sus actitudes. Agentes de cambio es que hemos escuchado de personas que han sido de influencia para muchos, algunos para bien, pero otros para mal. Pero miremos lo que nos dice el Señor a la luz de la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue la palabra que el Señor Jesús les dejó a sus discípulos. Cuando viniera el Espíritu Santo, ellos serían testigos a través del Espíritu Santo. Pero ahí habla de diferentes lugares donde serían ellos testimonio. Hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo seamos de testimonio, no solo aquí, sino en cualquier lugar del mundo donde el Señor nos lleve a usted y a mí. Ser testimonio. Pero ¿cómo podemos ser de este testimonio y siendo agentes de cambio? Hablábamos en una prédica en la cual usted y yo, muchas personas tienen puestas sus miradas en cada uno de nosotros, cómo hablamos, cómo actuamos, si somos cristianos, si somos de testimonio o no somos de testimonio. Y miren alguna situación en nuestras vidas para ver, para tildarnos, y ese es que es cristiano, y vea lo que está haciendo, véalo con quién se la pasa, véalo cómo habla, véalo cómo se expresa, pero miren estos lugares donde vive, pero miren estos lugares con quien comparte. Así es la palabra de Dios que nos dice, la gran nube de testigos que nos rodean a usted y a mí. Por eso debemos cuidar nuestro testimonio. Para poder cuidar nuestro testimonio, usted y yo debemos estar conectados con la palabra, la oración y el ayuno, para que nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones sean acorde a las Escrituras, sean acorde a lo que el Señor nos manda a la luz de la palabra. Pero para ser agentes de cambio se necesita la dirección y el poder, el conocimiento, la palabra, la formación y la dirección del Espíritu Santo, el cual ejerce la influencia sobre otros en los agentes de cambio, en actitudes, en carácter, en palabras, en acciones, en decisiones. Si usted y yo contamos con el Espíritu Santo, obramos a través del Espíritu Santo, podemos hacer agentes de cambio, influenciadores hacia otras personas en llevar la palabra, en obrar a través de esas personas, en darles el conocimiento, en darles el entendimiento de la palabra y poderlos guiar y llevarlos hacia nuestro Señor Jesucristo. Y somos esos agentes de cambio para bien. ¿Para bien por qué? Porque el Señor nos lleva a poder orar y obrar por otras personas, en direccionarlos para que salgan de la droga, del alcoholismo, de la prostitución, inclusive el engaño, de la mentira, de lo que tanto ofrece este mundo. Y podemos ser esos agentes de cambio siempre y cuando seamos direccionados por el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No será en nuestro poder, no será en nuestras fuerzas, no será en nuestro conocimiento, nuestra voluntad. Es en el poder del Espíritu Santo que podemos ser esos agentes de cambio. Así obraba el Espíritu Santo a través de los apóstoles, llevándolos a ser esos agentes de cambio a otros lugares, a otras naciones. Ya que cuando somos testigos del Espíritu Santo, a través de él
podemos llegar a traer cambio y transformación a otras personas. Y tiene que ver con acciones, con una forma de convivencia con cada situación. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser testigos de la obra regeneradora del Espíritu Santo, que fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos antes de partir de este mundo. Les dijo: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, a quien los guiará y llevará a toda verdad. Él es el único que a usted y a mí nos puede guiar y llevar a toda verdad. ¿Cómo nos puede llevar a toda verdad? Cada vez que nos sometemos a las Escrituras, a la palabra de Dios, Él nos enseña, nos direcciona, nos orienta, nuestra forma. Primeramente trabaja en nosotros para que el Señor nos pueda usar para llevar a ser agentes de cambio hacia otras personas, acorde a lo que el Señor nos ha trabajado en cada uno de nosotros. Algunos el Señor los sacó de la droga, los restauró, los cambió, los reformó en la dirección del Espíritu Santo con la palabra. Y Dios usa a estas personas ya restauradas, transformadas, a ser agentes de cambio, a llevarlos a que puedan cambiar a otras personas que están en la misma situación que estaba esta persona, en la droga, en el alcoholismo. Van a ser transformados primeramente con su testimonio. Segundo, con lo que el Señor ya ha hecho en esta persona, porque ya el Señor ha hecho cambios y podrá dar testimonio, pero hablará con esa convicción y esa firmeza, porque el Señor ha hecho cambios en él y podrá llevarlo a hacerlo con otras personas. Quiero que ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 7, Hechos 6, verso 7. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como la palabra de Dios crecía, pero inclusive los sacerdotes, los judíos, se convertían al Señor. ¿Por qué? Porque eran los apóstoles los que eran agentes de cambio en la dirección del Espíritu Santo. Y ellos veían ese fuego en los apóstoles y se convertían aún a nuestro Señor Jesucristo a través de la predicación de los apóstoles, y era por el mover del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ya que en el tiempo de los apóstoles la palabra de Dios crecía y era por el poder del Espíritu Santo obrando a través de cada uno de ellos en la predicación. Y era la predicación que venía con ese fuego, con ese denuedo en la dirección del Espíritu Santo. Hoy en día la palabra de Dios se activa a través de una persona usada por el Señor, y es cuando comienzan a suceder cosas poderosas, como movimientos, acciones sobrenaturales en el mover del Espíritu Santo. Y eso también puede suceder en usted y en mí, en nuestro alrededor. Cuando usted y yo vamos en el poder del Espíritu de Dios, cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede acontecer. Para la gloria de Dios, milagros, prodigios, señales, cojos caminarán, ciegos verán, enfermos serán sanados, en el poder del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el libro de Hechos, los milagros, prodigios, señales que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque ellos eran agentes de cambio. Por eso fueron enviados por el Señor. Por eso les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Pero ya cuando vino el Espíritu Santo, fueron empoderados del Espíritu de Dios, fueron enviados. Y ahí en el libro de Hechos encontramos todos los milagros sobrenaturales que hicieron los apóstoles, cómo fueron usados sobrenaturalmente por el Señor a través de la predicación, a través de esa unción que el Señor había depositado en ellos, agentes de cambio para la gloria de Dios. Ya que hoy en día encontramos personas dispuestas a ser agentes de cambio, esos agentes de cambio que quieren impartir el fuego de Dios hacia otras personas, impartir el poder de Dios hacia otras personas, y es lo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Por eso hay lo que estábamos leyendo inicialmente: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, nos llena de ese fuego, nos llena de esa unción, nos llena de ese ímpetu, nos llena de esa gracia, nos llena de ese conocimiento, nos llena de ese entendimiento por ir y hacer la obra. Y cuando empezamos a predicar en la unción del Espíritu Santo, predicamos con denuedo, como lo hacían los apóstoles. Dice la palabra que aun cuando Pedro se levantaba y predicaba, que era imposible que lo pudieran callar. Inclusive habla en Hechos 10, habla de Esteban. Cuando Esteban predicaba desde Moisés, que hablaba de Jesucristo, hasta el momento que él llegó,
Cómo todos no podían, dice la palabra, que se irritaban, que crujían los dientes porque no podían callar a Esteban, no podían contender con él, porque era ese fuego que había en este hombre hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando predicamos la palabra de Dios con el poder del Espíritu de Dios, esta comienza a extenderse y a crecer y a mostrarse aún para quienes el Señor ya ha dispuesto sus corazones para recibirla. Por eso hay personas en las cuales usted y yo, de pronto le ha pasado a usted, vamos y le hablamos de Dios, le hablamos de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora, que el Señor, la palabra de Dios dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por nuestros errores, equivocaciones y pecados y vino a morir de la manera más cruel a través de la cruz del Calvario. Que ningún hombre podría hacer ese proceso, pero Dios, enviando a su único Hijo, a Jesús, lo hizo por amor a usted y por mí. Cuando vamos y le predicamos a otra persona, se siente, se ve el cambio en esa persona, se ve ese deseo de conocer más. ¿Y qué más pasó? ¿Por qué? Porque automáticamente las tinieblas de esa persona van saliendo. Esa persona va quedando libre cada vez que usted y yo le predicamos del Evangelio, le predicamos de nuestro Señor Jesucristo. Caen las vendas, caen los velos, su mente es renovada y automáticamente la persona entra a un cambio. Así sucedía en el tiempo los apóstoles. Por ejemplo, cuando Felipe fue usado con el eunuco, que dice la palabra de Dios que el eunuco iba montado en un caballo, en un asno, y iba leyendo el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías que él iba leyendo hablaba de nuestro Señor Jesucristo, que él vendría. Pero Dios, el Espíritu Santo, impulsa a Felipe para que se monte en ese carruaje donde él iba y le empieza a predicar de la palabra de Dios, que él decía que no entendía lo que estaba leyendo, pero Dios usó a Felipe para que le pudiera explicar a este eunuco y dice: ¿qué tengo que hacer yo para bautizarme? Impactante, porque de una vez este hombre entendió, este eunuco entendió. De una vez pasaron en un arroyo y ahí Felipe lo bautizó, pero dice que apenas lo bautizó, el Espíritu Santo raptó a Felipe y lo llevó al lugar donde él estaba. Así nos quiere usar usted el Señor y a mí, con ese fuego, con ese de nuevo, con esa impartición del Espíritu de Dios, pero siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a ser usados, pero estemos dispuestos a ser agentes de cambio para muchos que tanto lo necesitan. Hoy vemos tantas personas que no saben ni de dónde van ni de dónde vienen, no tienen meta, no tienen proyecto, no tienen objetivo de vida, andan metidos en las redes sociales y les pasa el día y los días y vemos que no avanzan y no evolucionan y su mente se llena más de tinieblas, de oscuridad, de todo lo que van recibiendo a través de esas redes sociales. Entonces el Señor quiere usarnos a usted y a mí para esas personas que ya el Señor tiene dispuestas, ya que de donde iban los apóstoles había mucha gente dispuesta, como también habían algunos opositores que se le oponían al Evangelio, pero aún así tenían el respaldo del Señor a través del Espíritu Santo. Por eso encontramos en el libro de Hechos cómo el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice que no debía ir a Asia porque no era el momento para ir. Y cómo en ese entendimiento de Pablo pudo escuchar la voz del Espíritu Santo y no fue, porque fue direccionado por él. Así se mueve el Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos sumergimos en el río del Espíritu, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, cuando pedimos dirección al Espíritu Santo, sabemos dónde podremos ir, pero también dónde no podremos ir. Que podemos hablar, pero también cuando no debemos hablar. Pero cuando nos llenamos de la palabra, por eso dice la palabra, que hablamos la boca y el Espíritu Santo la llenará de lo que tendremos, de lo que tengamos que hablar, pero es el Espíritu de Dios hablando. Esos agentes de cambio que usted habla y la otra persona queda sin palabras, queda atónita, como así, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Pero tremendo, porque como Dios habla, Dios muestra. ¿Usted cómo sabe que yo estoy viviendo esto? ¿Usted cómo sabe que estoy pasando esto? Por eso usted escucha personas que lo invitaron a la iglesia y que tanto que le han insistido que vaya, y preciso, el día se dio. Y resulta que fue ese día que fue la prédica, pero el pastor, ¿por qué sabe eso? ¿Pero por qué sabe que yo estoy viviendo esta situación con mi esposa? ¿Por qué sabe que estoy viviendo eso con mi esposo? ¿Pero por qué sabe que yo estoy viviendo en infidelidad? ¿Cómo sabe ese pastor? Es que me provoca irle a decir que usted qué le contó. Pero si ustedes se dan cuenta, hay como 5,000 miembros en esa iglesia que fueron a la iglesia ese día. ¿Y por qué la palabra le llegó a usted? Es el Espíritu Santo, esos agentes de cambio que habla claramente y directo al corazón de lo que el Señor está hablando. Quiero que me acompañe el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31. Hechos 9, 31.
Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire que hubo un momento de persecución de la iglesia, pero aquí dice que había paz. ¿Por qué ese mover del Espíritu Santo? ¿Cómo esos apóstoles iban con ese fuego predicando? Dice la palabra que sanando, y se manifestaban a través de los apóstoles milagros, prodigios, señales, el Señor obrando a través de cada uno de ellos, y dice que había paz. Aún en las iglesias eran transformadas en el poder del Espíritu Santo. Muchos nos consideran como personas de paz, y es porque nos dejamos usar y guiar por el Espíritu Santo. Yo no sé si usted ha ido a alguna casa o lo han invitado a algún lugar y alguna persona, usted empieza a hablar con esa persona. Si usted es una persona de testimonio, le dicen, ay, cuando usted viene se siente una paz, cuando usted habla hay paz en mi corazón, cuando usted empieza a predicar viene paz a mi corazón. Eso sucedía en el tiempo de los apóstoles. Ellos empezaban a predicar, empezaban a hablar del Evangelio de Dios, empezaban a hablar de nuestro Señor Jesucristo, y dice que había paz en esas iglesias, había paz en esos lugares. Así usted y yo, si encontramos la paz allá humillados delante de la presencia del Señor, allá en ese tiempo de intimidad, lo que usted y yo recogemos, recibimos en el tiempo de intimidad, lo podemos impartir hacia los demás. Por eso cuando vamos y hablamos con una persona que está angustiada, afligida, oprimida por una enfermedad, por algún robo de pronto, por deudas, y usted empieza a hablar con esa persona, es el mover del Espíritu Santo, y usted empieza a ser ese agente de cambio a través del Espíritu Santo, y la persona, usted empieza a ver el cambio, porque hay momentos en los cuales yo he ido a orar por personas, pero solamente hablando de la palabra de Dios, cuando yo he orado y le he pedido dirección al Señor, ¿cuál será la palabra para esa persona? Solamente hablando de la palabra que el Señor me dijo, empiezo a ver cómo esa persona empieza a cambiarle el rostro. Su mirada ya no se ve una mirada en tinieblas, en oscuridad, o una mirada perdida. Empieza a cambiar, y yo hay personas que le digo, ¿y cómo se siente? ¿Siente el dolor todavía? ¿Todavía siente esa carga en su espalda? ¿Todavía tiene el dolor de cabeza? No, increíble, ya no lo siento, no sé qué pasó. Dice la palabra de Dios que es locura para los que no entienden, pero es a través de la palabra. Ahí es cuando usted y yo somos agentes de cambio. Así como cuando andábamos en el mundo éramos agentes de cambio para mal, cuando invitábamos a borracheras, a sitios indebidos, a burdeles, a tomar trago, a estar en fornicación, en adulterio, y muchas personas nos seguían. Pero cuando venimos a conocer de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos ser esos agentes de cambio para tanta gente que lo necesita, tantas personas que viven afligidas, oprimidas, llenas de temores, llenas de dudas, llenas de inseguridad. ¿Qué irá a pasar con esta economía? ¿Qué irá a pasar con este gobierno? No, y mire este clima, por allá en otros países hay incendios, hay terremotos, hay inundaciones, hay tornados. ¿Qué estará pasando? Viven afligidos y oprimidos por tantas noticias, porque se llenan tanto noticias, pero no es la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, que vendrán rumores de guerra, pero no es el fin. Pero en usted y en mí está en que realmente conozcamos y aprendamos del Señor. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 2, ahí mismo en el libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 2 del 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo viene la impartición del Espíritu Santo? Habla la palabra que todos estaban reunidos en el aposento alto. Dice que llevaban 10 días ayunando y orando
para que viniera el Espíritu Santo. Estaban los apóstoles reunidos todos en el aposento alto, pero dice que habían más o menos como 200 personas en el aposento alto. Pero cuando viene la impartición del Espíritu Santo, los toma en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Por eso algunos quedaban asombrados, pero ¿cómo estos galileos hablando nuestra lengua? ¿Cómo estos hablando nuestro idioma? ¿Cómo estos? Es el Espíritu Santo, cómo se mueve de una manera sobrenatural. Y es que los tomó a todo la impartición del Espíritu Santo. O sea, no solamente en ese aposento alto vino sobre los apóstoles, sino todos los que estaban reunidos, porque todos estaban buscando que llegara el Espíritu de Dios. Así nos quiere usar usted y a mí el Señor. Cuando usted y yo nos metemos en esos tiempos de ayuno, de oración, de clamor, de intercesión, de meditación en el estudio y la palabra, viene un momento dado en el que el Espíritu Santo lo toma a usted y lo envía. Es que es claro como el Señor habla y le dice: tienes que ir a tal lugar, tienes que hablar con tal persona, lleva tal palabra, ve y oras por tal persona que está mal, y automáticamente o esa persona lo llama o usted llama a esa persona. Sí, yo estaba esperando una llamada de usted, estaba esperando que usted me llamara y necesito que venga. Así es el Espíritu Santo, como obra, como actúa, como se manifiesta, y nos quiere llevar a ser esos agentes de cambio para todas esas personas que están anhelando un cambio en sus vidas, que están anhelando conocer de nuestro Señor Jesucristo. Ya que el mover del Espíritu Santo en este tiempo, en el Pentecostés, llevó a los apóstoles a ser esos agentes de cambio, no solamente en el lugar alto, en el aposento alto, a través de todas las personas que estaban reunidas en ese lugar, sino también en los entornos de Judea, Samaria, Galilea, todos sus lugares de Jerusalén donde ellos estaban. El Señor nos quiere usar como sus agentes de cambio y ser ese modelo para restaurar con obras de señales, de milagros, de prodigios, que personas que están dispuestas a que el resplandor del Señor se transmita hacia otros, que a través de nuestras vidas ese resplandor, ese mover, ese fuego del Espíritu de Dios sea impartido hacia otras personas, direccionados por el Espíritu Santo, y veremos cambios en otras personas. Así como le contaba el testimonio que el Señor me ha llevado a orar por otras personas, cuando le pido una palabra y le doy esa palabra a esa persona y empiezo a hablarle de nuestro Señor Jesucristo, empiezo a hablarle lo que Dios me habló a través de la palabra, y se puede ver el cambio. Yo lo he visto, el cambio en esa persona, veo el rostro cómo le cambia, veo sus pensamientos, pero veo también cuando la persona empieza a hablar y se me siento diferente, no sé qué me pasa, siento mucho fuego, siento mucha calor. ¿Será que me toca abrir las ventanas? Es el fuego del Espíritu Santo, el cual se mueve en usted, pero es impartido, y ahí es cuando somos agentes de cambio. Quiero que me acompañe ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 24. Hechos 11, 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí nos habla de Bernabé. Bernabé, que era un hombre de testimonio. Bernabé, que era un hombre que el Señor ya lo había investido el poder del Espíritu Santo y que era enviado a ese lugar. Y como encontramos aquí en Bernabé un hombre de testimonio, pero también un hombre de carácter y con una personalidad firme y una personalidad arrolladora en la dirección del Espíritu Santo. Esa personalidad que usted dice: uy, ¿cómo habla esta persona? Pero se siente diferente cuando usted llega. Pero uy, algo pasó en el ambiente donde usted llega, la persona lo siente. Algo pasó aquí, algo está pasando. Es el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Somos agentes de cambio, y para ser agentes de cambio necesitamos al Espíritu Santo donde quiera que el Señor nos lleve. Y ese es el mover del Espíritu Santo, ya que este era un hombre piadoso, misericordioso, pero también un hombre compasivo, un hombre entregado de lleno a la obra del Señor, pero también un hombre apasionado por los necesitados. Eso es lo que está buscando el Señor, que usted y yo seamos apasionados por la obra, apasionados por ir y llevar la palabra, apasionados por ir y orar por tantas personas que viven con tantas incertidumbres, fracasos, enfermedades, pero que el Señor nos quiere usar a usted y a mí. Ahí mismo en ese Hechos 11, leamos el versículo 21. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice que la mano del Señor
estaba sobre los apóstoles. Y muchos se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque era como el Señor se movía a través de ellos. Y muchos, al ver esa predicación, como hablaban con denuedo de la palabra, muchos se convertían, querían un cambio, anhelaban un cambio, y de una vez lo recibieron ahí, direccionados en el Espíritu de Dios. Ya que hay características que son indispensables para ser agentes de cambio, influenciar, ser influyentes en una sociedad cegada por el pecado, aún por sus propias motivaciones y pensamientos. Tenemos la oportunidad de marcar la diferencia y de hacer la diferencia. Y en el nombre de quien vamos es quien nos respalda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Ya que la palabra de Dios comienza a ser difundida a través de cada uno de nosotros, pero depende también de cómo usted y yo nos presentemos delante de esas personas. ¿Delante de quién vamos? ¿En el nombre de quién vamos? ¿Será que vamos según lo que recibimos en la iglesia, pero no tenemos tiempos de intimidad, de oración y de ayuno? Es cuando más debemos esforzarnos por realmente buscar y depender del Señor, y el Señor empieza a hacer cambios. Primeramente los hace en nosotros y de ahí nos lleva a hacerlo hacia otras personas. Quiero que me acompañe al libro de Josué 3:5. Libro de Josué, capítulo 3, verso 5. Dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Para poder hacer la obra y que seamos usados como agentes de cambio en la dirección del Espíritu Santo, usted y yo debemos santificarnos. Por eso usted me escucha a mí hablar en los devocionales, en las prédicas, ayuno. El ayuno es indispensable porque la carne debe menguar. Esta carne debe menguar para que el Espíritu de Dios se vivifique a través de nuestras vidas. Y es indispensable que usted y yo tengamos hábitos del ayuno. Podemos hacer ayuno por lo menos 2 veces a la semana. Empiece usted desde el momento de la madrugada, por lo menos si puede hacerlo hasta la 1, 2, 3 de la tarde, hágalo por lo menos 2 veces a la semana el ayuno. Porque aquí Dios le hablaba a Josué que tenían que santificarse. ¿Y tenían que santificarse para qué? Porque el Señor haría maravillas en el pueblo. Y el Señor quiere usarnos a usted y a mí con maravillas, con prodigios, con señales. Quiere usarnos de una manera sobrenatural, pero para eso tenemos que santificarnos para que Él nos use como esos agentes de cambio a través de esos milagros. Debemos santificarnos si es que estamos dispuestos a ser agentes de cambio, si es que queremos ser usados sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo. El Señor tiene cosas nuevas para cada día. Por eso es necesario el santificarnos a diario con la meditación y el estudio de la palabra, pero también en tener esos tiempos de ayuno delante del Señor. Y es cuando usted hace ayuno, es cuando más debe meterse la palabra, es cuando más debe meterse los ríos del Espíritu y conocer la dirección del Señor con la palabra de Dios, ya que las instrucciones para que usted y yo seamos esos agentes de cambio, debemos entrar con cambios y transformaciones en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en su vida? ¿Cómo puede ser usted un agente de cambio? Un agente de cambio solamente viene cuando usted y yo realmente aceptamos la dirección del Espíritu de Dios, cuando el Señor empieza a obrar en cada uno de nosotros, pero también nos lleva en esa paz, en ese amor y en ese gozo, que es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros, para darnos esa seguridad, esa confianza, esa transparencia. Por eso cuando miramos ahí en Filipenses 2:16, Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí el apóstol Pablo hablaba de cómo el Señor había cambiado su vida, cómo había pasado de ser un hombre arrogante, prepotente, altivo, orgulloso, a ser un hombre, ser un agente de cambio. Yo no sé qué situación usted esté pasando o haya vivido. De pronto muchas personas le digan o le han dicho: es que ese carácter suyo, es que esa manera de hablar, esa manera de expresar, es que a usted no se le puede decir nada, deje la vulgaridad, deje esos chistes de doble sentido. ¿Cuántas cosas le han dicho a usted? Pero que usted va a la iglesia, usted va al culto, a la iglesia, y usted va y recibe, pero resulta que sus hechos, sus acciones, sus palabras dejan mucho que pensar. Si usted es cristiano, mejor yo no quiero ser cristiano, muchos dicen,
¿Por qué? Porque ven el testimonio, como hablamos anteriormente, que el Señor primeramente nos exhibe. ¿Cómo nos exhibe? Ser testimonio. Que muchas veces encontramos situaciones difíciles, pero allá viene el cristiano, pero es que allá viene el que lava ladrillos en la iglesia, es que en esa iglesia le lavaron el cerebro. ¿Y usted cómo reacciona? ¿Usted explota? ¿Usted pelea con esa persona? ¿Discute con esa persona? Ahí es donde el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, del 13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si usted y yo somos luz, aquí habla sobre la sal y la luz. Si somos luz, dice la palabra que ¿quién de ustedes prendería una vela y la pondría debajo de la cama para que alumbre la alcoba? Dice que la pondría en un lugar alto. Entonces, ¿qué nos habla? Si usted y yo somos luz, ¿por qué tendremos que escondernos? ¿Por qué tendremos que tenerle temor al hombre? ¿Por qué no predicamos la palabra de Dios? ¿Por qué no le hablamos a esa persona que tanto el Señor nos ha inquietado? O esa persona que a usted le ha preguntado qué tengo que hacer para restaurar mi hogar, qué tengo que hacer para salir de las drogas, qué tengo que salir para quitarme esta mujer de encima que vivió en fornicación hace tanto tiempo. Pero en ese momento no somos luz, somos tinieblas porque no sabemos ni qué decirle. ¿Por qué? Porque solamente nos conformamos con lo que recibimos en la iglesia, pero ni siquiera vamos a la oración, ni siquiera nos metemos en ayuno, ni siquiera entramos a meditar y estudiar la palabra. No somos agentes de cambio, somos prácticamente como esa vela que es metida debajo del almud. Pero también habla sobre la sal. Y también hace un ejemplo en el cual a usted y a mí somos sal. Y la sal es para condimentar, es como esas personas, esas cocineras que hacen un excelente ajiaco, un sancocho, que le echan muchos ingredientes, pero no le eches sal. ¿Qué quedarás sabiendo esa comida? Le puede echar todos los ingredientes, pero si no le echas sal, queda insípida, sin sabor. ¿Cuántos cristianos hay así, insípidos, sin sabor? No son sal. Prácticamente se acomodan a las situaciones del mundo, no son agentes de cambio. Y el Señor nos manda a usted y a mí ser esa sal que condimente ese lugar, hablarle a esa persona, decirle: usted está haciendo mal, no es así como debe obrar, como debe actuar. Dios lo está buscando para que usted entre y que tenga su mente transformada. Por eso, miremos lo que nos dice en 1 de Pedro 3:9. 1 de Pedro 3:9. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuántas personas le han hecho daño? De pronto que los trataron mal, los robaron, los engañaron, y de pronto esa persona necesita un favor y le devuelve mal por mal. Bien hecho. ¿Para qué me hizo lo que me hizo? ¿Por qué me robó? ¿Por qué me trató mal? Ahora ojalá le vaya mal. No, dice que no devolviendo mal por mal, sino mal por bien. Cuando usted y yo hemos tenido un cambio en el Señor, usted y a mí nos corresponde primeramente perdonar a esa persona. Porque si usted y yo no perdonamos a esa persona, Dios no nos perdona. Segundo, bendecir a esa persona. El que hace justicia es Dios, no nosotros. Nosotros no somos quienes para hacer justicia con otras personas. Primero en Pedro 2:18. Veremos 1 Pedro 2:18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántas personas tienen jefes gruñones, imponentes, groseros, posesivos? Pero es que con ese jefe que tengo, es que me provoca ahorcarlo, es que me provoca decirle unas cuantas cosas de que se va a morir. No, debemos sujetarnos, pero en usted y en mí están ir a la oración. ¿Cómo podremos ser agentes de cambio ahí si no ven algo diferente en usted y en mí? Recuerde lo que hablamos anteriormente. Si somos esa paz que está en nosotros, la podemos impartir hacia los demás. ¿Cómo? Cuando ven nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra manera de expresar, cómo tomamos decisiones, aunque nos hablen golpeado, aunque nos hablen duro, no nos gusta. ¿Quién le va a gustar? Nadie. Pero a mí me corresponde ir a la oración, Señor.
Si tú estás permitiendo esto en mi vida, es porque me estás moldeando el carácter, es porque estás formando mi paciencia, es porque me estás transformando mis pensamientos, Señor. Pero dame la sabiduría como hablar, obrar, actuar con esta persona. Pero tenemos que hacerlo en la oración, no enfrentarnos a esa persona para decirle cuántas cosas que creemos que está mal o está bien. Ahí mismo en Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Cuánto nos cuesta someternos a nuestras autoridades? Es que este gobierno, es que este alcalde, es que este ministro, es que este gobernador. Usted y a mí nos corresponde someternos. Con renegar, hablar mal de él, ¿hay algún cambio? Nada. Pero la palabra de Dios nos enseña que usted y yo nos corresponde orar por las personas que están en eminencia. Si están en ese lugar, es permitido por Dios. Pero si no nos gusta, oremos por ellos. Que Dios obre en ellos. Que Dios les dé la sabiduría. Si no conocen del Señor, Señor, revélateles a sus vidas, a sus corazones. Señor, si me quieres usar, llévame a ser ese agente de cambio para yo poder hablar con esta autoridad. Y le aseguro que el Señor lo usará. Pero como hacemos oraciones contrarias, que ojalá tumben ese alcalde, ojalá tumben ese presidente, ojalá, venga, ¿y por qué no oramos? Para que pueda conocer al Señor. Si el Señor le permitió estar ahí, porque la palabra de Dios dice que todo gobernante, persona que está en eminencia, es permitida por Dios. Y si está en ese lugar, algo el Señor está obrando en él, pero también algo está obrando en nosotros. Hoy quiero orar por esas personas que de pronto anhelan y desean ser agentes de cambio, pero también por esas personas que en algún momento lo fueron y ya no están. Se resulta que se unieron fue a los que son agentes de cambio para mal. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús por cada una de esas personas que tú estás llamando para ser agentes de cambio. Te pido, Dios, colócales el querer como el hacer y que lo hagan en el nombre de Jesús. Dales amor por la palabra, dales amor por la obra, dales amor, Señor, por los perdidos, por las almas. Señor, tu palabra dice que la mies es mucha, los obreros pocos, Señor. Incrementa a los obreros, Señor, para esa mies, Señor. Háblales, Señor, el corazón, háblales aún en sueños, Señor. Dales ese amor, ese fuego por buscar cada día más y más de ti. También estas personas que se apartaron del camino, Señor, tráelos, Señor, tráelos con lazos de amor. No sabemos por qué se apartaron, de pronto circunstancias en la casa, en la familia, en la iglesia. Hoy oramos, Señor, tráelos y que se afirmen realmente en tu palabra, en tu propósito, en tu llamado. Úsalos para tu gloria, para tu honra. A partir de hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le doy la gloria al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, porque somos agentes de cambio. Y te pedimos, Dios, empodéranos aún mucho más para ser esos agentes de cambio, no solamente aquí, sino como lo dice en Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Úsanos de una manera sobrenatural. Nos disponemos para que nos uses en el nombre de Jesús de Nazaret. Continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre de palabra, un hombre que el Señor quiere usar aún en otros idiomas, un hombre que el Señor le habla en la palabra y le da claridad y entendimiento. Este hombre hoy tiene una palabra para esas personas que anhelan, desean ser agentes de cambio. Pero yo veo el fuego en una mujer que está esperando la respuesta de Dios, y el Señor le tiene la respuesta a través de este siervo que va a dar la palabra de la ofrenda. Pero también esas personas que están esperando a ser agentes de cambio, pero aún así son infieles en los diezmos y ofrendas. Hoy el Señor le trae esa palabra a esas personas, y yo veo una familia que aún así, como que el Señor les ha dicho, les ha hablado que deben dar lo que le corresponde al Señor, pero se han hecho los de la vista corta. Hoy el Señor les tiene una palabra a través de este siervo. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Está pendiente porque el Señor también le quiere hablar a usted.